Como siempre, vamos a comenzar con algunos comentarios que ustedes puedan tener sobre el libro de Nehemías. Eh, Hoy día me llegaron muchas respuestas de ustedes cuando me alcancé a revisar todas, pero le ofrezco para que ustedes puedan hablar de cuáles son las cosas que más les llamaron la atención dentro de este libro, que es corto, pero es con una profundidad tremenda. ¿Nadie? Ya. Yo quiero decir algo, pastor. Hermano César, le escuchamos. Eh, es un pensamiento muy simple que tengo respecto, porque podríamos hablar varias cosas de Nehemías porque es un libro muy rico, pero quisiera mencionar algo que me llamó mucho la atención en esta nueva lectura que le hice a Nehemías, que es en el capítulo 5 al final, en el 19. El 5:19 dice Nehemías. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías 5:19. Encuentro que es Me, una expresión tan honesta de Nehemías. Probablemente Nehemías está hasta, hasta aquí arriba de todos los problemas que significaba la tarea tremenda que tenía que hacer de la reconstrucción, ¿no es cierto? Con estos enemigos que lo amenazaban, ¿no es cierto? Con el mismo pueblo que no se comprometía totalmente con la obra, ¿no es cierto? Y encuentro esta expresión tan honesta, tan, tan del corazón. La persona que estaba escribiendo esto probablemente se lo escuchó y lo anotó nomás. Pienso yo, no sé. Eso, eso quería decir. gracias. ¿Cuántos de nosotros hemos estado muy cansados por las cosas por el tiempo invertido, por las cosas que hacemos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa misma expresión delante del Señor? Señor, acuérdate, por favor, acuérdate. A pesar de que lo que nosotros hemos hecho ni se compara a lo que a la hora de Nehemías. Gracias, hermano César. Yo estaba pensando en ese versículo. Hoy día me puse, mientras estaba haciendo otras cosas, puse el audio para escuchar la Biblia y me llamó mucho la atención justamente ese versículo. Acuérdate de mí. A veces hacemos muchas cosas porque eso viene en relación a lo que Nehemías dice de todo lo que él hizo, de que él no quiso hacer una carga para el gobernador, que él aportó y que nunca quiso hacer nada. Eh, y hace la comparación como fueron los primeros gobernadores que dijeron, ellos agravaron al pueblo y dicen, no, yo sostengo de mi mesa a los trabajadores, no han sido ninguna carga. Y qué lindo el testimonio que ahí ofrece Nehemías y que como dice nuestro hermano César, a veces nosotros nos quejamos, a veces nosotros no trabajamos, pero lo que dice es simplemente que Él tenga misericordia del Señor, que el Señor tenga misericordia de Él con todo lo que Él ha hecho. Gracias, hermano César. Es un recordatorio para la obra que hacemos. Y eso de que estamos cansados, cierto, a veces estamos cansadísimos haciendo cosas para el Señor, pero dice en Hebreos 6:11 que Dios no es injusto para no olvidar la obra que habíamos hecho asistiendo a los santos, ¿cierto? Gracias, hermano César. ¿Alguien más quiere compartir algo? Complementar lo que decía el hermano César, que es muy bonito. El libro de Nehemías, el último versículo concluye con lo mismo. De hecho, le dice, voy a leer los dos últimos, refiriéndose, los limpié pues de todo el extranjero, los puse los sacerdotes y los levitas por grupo, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña, los tiempos, ¿verdad? Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Porque antes también había pedido que se acordara de los otros, los que no habían cumplido, pero de otra manera, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminaron el sacerdocio. Pero ahora él le dice, acuérdate de mí,
para bien. Mira, Señor, estoy trabajando en tu obra. Muy bonito. Gracias por el recordatorio, hermano César. Yo quería comentar a mí lo que me marcó, de hecho, fue el comienzo. A mí me marcó el comienzo porque cuando entendí la distancia que había entre Nehemías y Jerusalén y cómo se conmovió, y él estaba en una zona de confort, él siendo copero estaba en un lugar de privilegio, pero aún así utiliza esas circunstancias para poder viajar, ir y hacer algo concreto. No se quedó en la respuesta cristiana, uy, voy a orar por ti. Y eso es como muchas veces se hace sin un sentido profundo. No estoy quitándole el peso a la oración, sino que estoy haciendo ¿cómo se llama? Una queja contra la frase cliché, cuando lo decimos solo por repetirlo. Y realmente no entendemos el peso de la oración, cuando no entendemos que el peso de la oración también implica cuál es mi parte dentro de ese proceso. Aquí Nehemías lo tuvo claro. ¿Cuánto anduvo? 1.200 kilómetros para poder ir y reconstruir. Y eso a mí me conmovió, porque estaba en ese lugar de privilegio, estaba en los castillos, estaba en un lugar cómodo, pero no tuvo temor en ir y decir, ok, voy a utilizar esto para poder reconstruir las murallas. Eso. Gracias, hermano Tinko. Entonces, pastor, podemos decir que Nehemías tuvo un verdadero servicio a Dios, porque él, el sacrificio que hizo, bueno, comenzó primero orando al Señor, pidiéndole la dirección de Dios para ir y reconstruir el muro de Jerusalén. Y como dice el hermano Dinco, desde su lugar de privilegio, que era copero del rey, tenía eh, que probar el vino para el rey, estaba muy bien donde estaba, pero él quiso hacer ese gran sacrificio. Y primero, ¿qué hizo? Oró a Dios, pidió la dirección de Dios para ir y reconstruir su pueblo, porque él estaba amargamente, o sea, tenía mucha amargura por lo que sucedía con Jerusalén, lo que estaba pasando allá. Así que él puso manos a la obra. Es lo que nos cuesta a nosotros. Amén. Gracias, hermana Aida. ¿Alguien más quiere comentar? Hay estas cosas que sacar. Tenemos tiempo. Lo otro que enfrentó oposición, burlas, amenazas, dificultades, pero nunca abandonó la obra de Dios. Nosotros con poco podemos dejar todo botado y sucede muchas veces, pero fue un gran sacrificio ir allá, estando tan cómodo, porque amaba a su pueblo y amaba a Dios, era lo más importante. Amén. Hay cosas interesantes en estos primeros capítulos en relación al libro de Nehemías, la actitud. Tinko hablaba sobre el tiempo, ¿cierto? La distancia, 1.200 kilómetros, para que él pudiera bajar, pero no sé si ustedes se fijaron, en el capítulo 1, al comienzo dice palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, y aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, ese mes de Kisleu, o Kislev, corresponde a noviembre, diciembre de nuestro calendario, ¿ya? Y, y después en el capítulo 2 dice en el mes de Nisan, en el año 20, cuando él habló, o sea, y, y Nisan es el primer mes del calendario hebreo que corresponde al calendario agrícola, que corresponde a marzo, abril, o sea, estamos diciendo diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses, aproximadamente 4 meses desde que subo las noticias hasta que el Señor le respondió. Y eso es importante en Nehemías y que se va a dar durante todo el libro, que Nehemías ora en muchas ocasiones. Y esta oración de Nehemías fue por un tiempo prolongado, no es que haya ayunado 4 meses, pero durante ese tiempo él oró, ayunó, esperó la respuesta del Señor y el Señor en el momento indicado le respondió. Por eso cuando
lo que leyó nuestro hermano César, lo que leyó nuestro hermano Dinco en el capítulo 6 y en el capítulo final de Nehemías, eh, lo que dice es que él es un hombre que aprendió a esperar en el Señor. Acuérdate de mí, Dios mío, y todo lo que hizo este pueblo. Él no es que está sintiéndose orgulloso, no es que él está reconociendo que él aprendió a esperar y que esperó que fuera Dios el que le guiara. Y después dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y creo que eso es un reflejo de, de la entrega que nosotros hacemos al Señor. De Nehemías hay muchas cosas que aprender, que es primeramente se acerca al rey para pedirle algo que era muy inusual, porque al lado del copero era un cargo de confianza, de mucha cercanía, y el temor era que el rey no lo atendiese. Pero también eso muestra que como cristianos tenemos que aprender a esperar los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor son los perfectos, son los mejores. Y de aquí empezamos ya a ver cómo se va a desarrollar este ministerio. Si ustedes se fijaron en la oración de Nehemías, en el capítulo 1. Ahora, compare esa oración, cómo comienza usted esa oración y cómo la comienza Nehemías. ¿En qué nos parecemos? ¿Qué dice Nehemías? Nada de lo que digo yo. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, terrible, que guarda el pacto, la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y una expresión reconociendo la grandeza, la majestuosidad, el poder de Dios. Está alabando y adorando la magnificencia de Dios antes de lanzar el pliego de petitores que tenemos comúnmente los cristianos. Nosotros normalmente dice, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el día, te damos gracias por esto, y de ahí empezamos. Entonces, aquí nosotros hay una riqueza tan grande en la vida de Nehemías que este hombre no era sacerdote, no era levita, como el caso de Edras, pero fue conmovido y usado tan bien por el Señor que él reconoce sus pecados y los pecados del pueblo y clama al Señor para que sea el Señor el que tenga la misericordia en ellos. Entonces ya el primer capítulo nos da una introducción o una reseña a cómo tiene que ser la vida cristiana y cómo se va a desarrollar este ministerio, porque no fue fácil para Nehemías el ministerio. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Le ha llamado la atención? Pastor, yo, Giovanni, sí, pastor, lo que también me llamó la atención sobre el liderazgo de Nehemías, porque bueno, a pesar de que él era estaba en una posición privilegiada como copero del rey, aún así él renunció a su comodidad para servir al pueblo, trabajar junto con el pueblo, animar a los que estaban desanimados, enfrentar el pecado, y de hecho él no busca enriquecerse. De hecho, en el capítulo 5 del versículo 15 dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún así sus criados se enseñaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor del Señor. Entonces, igual me impresiona eso sobre como el servicio de Nehemías, a pesar de su posición, de no buscar la riqueza, sino de temer al Señor y servir al pueblo. gracias hermano Giovanni, es cierto. Eh, Todas las cosas que él dejó, todo lo que él hizo y todo lo que él entregó para servirse al Señor, pues, o sea, él más que pedir, él entregó muchas cosas. Y un ciclo de plata no era cualquier cosa. El ciclo de plata, un ciclo de plata hoy día son como
de la plata debe estar a unos $500, a unos 500, a unos 50.000 pesos, no sé, no es cualquier cosa. Es harto dinero que lo que él entregó para el servicio al Señor. Gracias por ese apunte, hermano Giovanni, que nos muestra que nosotros debemos servir al Señor, y hemos aprendido a esperar en el Señor, a aportar al Señor, a no quejarnos de lo que estamos haciendo, porque muchas veces la gente se queja de que son ellos los que están haciendo todo el sacrificio y el resto no está haciendo nada. ¿Se dieron cuenta de eso? Que al final el Nehemías, cuando sale a recorrer el templo, o sea, la ciudad de Jerusalén, encuentra el caballo y dice que era el único caballo que había. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Nadie más? Ya. Entonces vamos a comenzar con las preguntas del cuestionario. Pastor, Pamela, buenas noches. buenas noches. Dentro del mensaje, al finalizar lo que me queda es que al finalizar el libro, Nehemías, casi en una súplica a Dios, le recuerda sus obras, su misericordia, y al final él hace una pregunta que dice: ¿podrá este pueblo mantenerse fiel? Y esa pregunta, que queda sin respuesta en el Antiguo Testamento, se encuentra con una respuesta en el Nuevo que dice: Cristo, por medio de su Espíritu, puede escribir la ley de Dios en el corazón y hacer posible la fidelidad de Israel, que nunca pudo sostener con sus propias fuerzas. Entonces, esa pregunta igual es importante, es poderosa, porque en realidad el pecado siempre nos llega. Entonces, es como parte de también cuando Nehemías estaba ahí y se fue y después volvió, y el muro estaban ahí, todo, todo nuevamente haciendo lo que no correspondía. Entonces, yo creo que por eso igual iba a su súplica. Gracias, exactamente. Muy lindo su comentario, Manuel Pamela. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sí me acordé, perdón, nada que ver, estoy haciendo recién sinapsis, No importa disparar, no. del temor de Jehová que tenía Nehemías. ¿Ya? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto, comienza, y después cuando termina la oración, le pide que le dé gracia delante de aquel varón, y aquel varón era el rey. O sea, Ujú. es como para poner en la balanza, me voy a presentar delante del rey, pero a quién estoy sirviendo es a Jehová. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso quería mencionarlo nomás, porque me gustó mucho entender eso. Ver que frente a Jehová se presenta y le dice: uy, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, y continúa. Y termina en el versículo 11 y le dice: uy, y dale gracias, pero refiriéndose al mismo, delante de aquel varón, cuando se va a presentar, porque se iba a presentar delante del rey. Él tenía claro a quién le temía. Así que eso nomás quería decir. Gracias. Bueno, hay harta enseñanza, nos deja, cuando yo leo Nehemías, nos deja una vara muy harta en cuanto al servicio. Porque este era un hombre eh, como atípico de todos los que hemos estudiado, de los reyes que eran reyes, o que eran profetas, o que eran sacerdotes, o que eran levitas. Él era un copero que estaba sirviendo en el extranjero, era esclavo. O sea, a mí siempre lo que me llama la atención: ¿quién fue el que le habrá inculcado el temor de Jehová a Nehemías? ¿De padres? Es muy probable que sean los padres los que hayan inculcado ese temor del Señor. Para que él tenía clarita
la situación del pueblo de Israel, porque él dice en el versículo 6, esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche. ¿Qué tan perseverantes somos nosotros en la oración por la obra del Señor? Después dice, ¿y él por qué no oraba? Fíjense que esto es lo que me gusta a mí de Nehemías, es que él no ora por él, ora por otros, como lo hacía Pablo. Pablo siempre oró por sus iglesias, oró por los hermanos. Rara vez él oraba, por unas cartas que haya orado por él, por los hijos de Israel, tus siervos, y, y esto es lo importante, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos que mandaste a Moisés, tu siervo. Tenía claro la situación de él delante de Dios, tenía claro la situación de Israel delante de Dios, tenía claro que todo el pueblo de Israel se había alejado delante del Señor y además sabía lo que era un conocedor de la palabra de Dios, porque dice, acuerda ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, vosotros prevaricaréis y yo esparciré por los pueblos. O sea, no era solamente un hombre de oración, era un hombre que conocía la palabra de Dios. Por eso él pudo haber sido tan poderoso usado por el Señor, porque esas son, es la base de la vida de un cristiano que ore, un cristiano que sirva al Señor y un cristiano que conozca la palabra del Señor, pero que no la conozca como conocimiento, sino que la conozca y la tenga y la aplique a su vida. Hoy día yo leí en Isaías, en el capítulo 66, al finalizar, y es muy similar a lo que pasa con la vida de este hombre. Dice mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, más a aquel miraré que es pobre, que humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y eso es lo que yo veo en Nehemías. Era un hombre que era humilde y pobre de espíritu, pero que era una persona que temblaba ante la palabra del Señor. Nehemías la conocía, oraba al Señor. Y como dice Dinko, sabía claramente a quién acudir, a Dios antes que a los hombres. Como dice nuestra hermana Pamela, también, como todos se han dado cuenta. O sea, hay tantas riquezas que sacar de este libro. ¿Alguien más te hayan ido acordando algunas cosas que le hayan llamado la atención? Pastor, sí, yo igual quiero confirmar, obviamente, todo lo que los hermanos han dicho y usted también, con respecto a lo que me llama la atención es la identidad de Nehemías. Pero creo que es súper necesario entender y ver que si bien es cierto, Nehemías es un parámetro importante en el servicio y la consagración al Señor. Veo que todo parte desde también del reconocerse, poner al Señor en el centro, porque Él ora en todo momento hasta las cosas más simples. Todos han dicho aquí que tenía un cargo súper beneficioso, pero la copa de vino podría haber estado envenenada. Finalmente, no era que estaba catando el vino para el rey si era un merlot o no, sino más bien si venía envenenado. Entonces, sí estaba bien vulnerable en su cargo. No era fácil, pero me llama poderosamente la atención este reconocimiento que él tiene de su vulnerabilidad y de la dependencia del Señor en todo. Y se repite en varios versículos. Por ejemplo, cuando va a presentar o el rey ve su cara,
y le dice, y temí en gran manera, porque iba a expresar lo que sentía ante el rey, y no se fue por otro lado ni volvió en 2 días, sino que dice, y oré. Entonces, en el mismo momento, después habla acerca de, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y así también, después cuando estaba muy enojado, dice, entonces lo medité. Y meditar es orar. Y después reprendió a los nobles. Entonces, creo que eso es lo maravilloso de la Biblia, que muestra personajes no místicos, sino que son personas de verdad, vulnerables, débiles y que reconocen su necesidad del Señor en sus vidas para todo. Y que el servicio es parte de conocerle, de verlo obrar, de lo que significa eso cuando el Señor, por ejemplo, yo como tesorera mucho tiempo veía, oh, ahora tenemos todo el dinero y ahora no tenemos nada, pero el Señor va a proveer en 2 días, teníamos todo. Y eso creo que es una bendición enorme el servicio. Y por otro lado, da mucha pena también ver que hoy en día también se repite que cuando no hay un liderazgo casi supervisor, eh, la gente no se mueve, no nos movemos. La gente como Israel necesitaba que le estuvieran supervisando y tuviera un líder constante, presencial. Eso. Gracias, hermana Verónica. Estamos casi todos viendo la profundidad, la riqueza de este hombre. Y que es algo que nosotros debemos de comenzar a reflexionar, a imitar. Realmente, si nuestro servicio se compara al servicio de Nehemías, a dejar las cosas a las que estamos acostumbrados e irnos a un futuro incierto, porque lo que Nehemías estaba dejando era la seguridad, la tranquilidad, para ir a un lugar que no era, no era fácil. Ustedes se dan cuenta a medida que comienza a hacer ¿cómo se llama? El ministerio que le encargó el rey. Ya en el capítulo 2 salen los primeros enemigos, o los primeros que empiezan a irse en contra de ellos. Pero él perseveró en la tarea que el Señor le había dado. ¿Alguien más quiere ver algo? Ya, pues dejaremos si nos quedan un par de minutos al final de la clase para otros comentarios. Vamos a la pregunta número 1. Describa la ubicación histórica de Nehemías. ¿Alguien quiere responder la pregunta número 1? Pastor, Hermana Ida. el libro de Nehemías narra los últimos eventos del Antiguo Testamento. Comienza en el año 445 a.C. Los judíos ya tenían unos 90 años de, de haber regresado del cautiverio babilónico. Esdras 1:1. Y ya habían reconstruido el templo en Jerusalén. Sin embargo, había sido frustrados en su intento de reconstruir la muralla de la ciudad. La narración abarca un poco más de 12 años. Es posible que Nehemías y Malaquías hayan sido contemporáneos, pues ambos vivieron cuando Judá era regido por gobernadores persas, y ambos lucharon con problemas de ofrendas y diezmos. Y también ambos lucharon con corrupción en el sacerdocio y de los llamados matrimonios mixtos. No sé si está bien esa respuesta. Sí, hermana Aida. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que nuestra hermana Aida nos leyó? ¿No? Ya, vámonos entonces con la siguiente pregunta. La pregunta número 2. Comente sobre el autor de Nehemías. Es algo que hemos comentado ya tanto en el libro de Crónicas como en el libro de Edras. Así que le escucho si tienen algún comentario, alguna conclusión personal que ha sacado parte de la que tiene el libro. Uy, ya están
súper tímidos. Ya, pregunta número 2. Comente sobre el autor de Nehemías. ¿Quién es el autor del libro de Nehemías? ¿El cronista? ¿Esdras? Pastor, Hermano Giovanni. ya. Como dice el hermano Dinko, respuesta corta, el Espíritu Santo. Pero bueno, tradicionalmente sale Nehemías, de hecho, en la evidencia interna, como en el capítulo 5, versículo 19, pero que dice ahí, sí, en el 19 dice, acuérdate de mí. Pero claro, un ejemplo, dice que Crónica, Esdras y Nehemías lo consideraban como un solo libro, ¿cierto? Y que el autor Cierto. supuestamente era el cronista. Después se consideró que el libro de Crónica, Nehemías y Esdras son distintos libros, por la tradición, la evidencia de la tradición. Eh, pero después, claro, después hay un consenso de que Esdras y Nehemías originalmente formaban un solo libro. De hecho que creo que en Orígenes se hace esa distinción. Orígenes y después, claro, sale la Vulgata con esa distinción. Y de hecho la tradición judía dice que Esdras escribió la obra y Nehemías la terminó, que también que se dice el Talmud. Y la otra investigación moderna dice que Esdras y Nehemías escribieron memorias personales y que fueron utilizadas por un compilador final, como un editor final que se desconoce. Así, claro, puede tener, el autor sea tanto Nehemías como Esdras, o también un autor compilador final. Es otro. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más quiere ver otra? Entonces, ¿a qué conclusión llegan ustedes que puede ser el escritor o el autor del libro? Ahí, a modo personal, ¿qué piensan ustedes? Que está claro que el personaje principal es Nehemías y que algunos textos son de su autoría, pero eso no significa que él sea autor de todo el libro, por lo tanto no se puede concluir a ciencia cierta que sea el autor, porque Ya, también sabemos que una parte fue escrita por Edras, entonces es preferible hablar del cronista mejor, para no pecar gracias, de hermano. exceso de confianza. Ya, hermano Dinko, ¿algún hermano tiene alguna otra opinión con respecto a quién puede ser el escritor? Ya, ya Giovanni dejó claro que el autor es Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para quién fue el escritor, Pienso igual que el hermano Dinko, tiene que ser cronista. el Sí, cronista? Ni Edras sí. ni Nehemías, que el cronista quizás Yo creo se que apoyó mucho. algunas partes la escribieron ellos, pero el cronista, porque la teoría se basa principalmente en las similitudes lingüísticas, vocabulario, gramática, estilo literario. Y el cronista era el que escribía así, con énfasis teológicos. Así que, ¿Eh? Muchas gracias. Usted, pastor, ¿qué dice? ¿Quién fue el autor? Yo soy más conservador. Ah, No, yo siempre he pensado que por lo menos en el caso de Edras Nehemías, siempre, por todo lo que he estudiado, siempre he visto que eran un solo libro, primeramente. Y así lo determina el Talmud, libros históricos, libros parecidos a esa época. Hasta Flavio Josefo lo tiene contemplado como un solo libro. De que Es Edras de escribió, Nehemías, no crónica. claro, Edras Nehemías, no crónica. Es lo que yo pienso. En cuanto al autor, creo que, aparte que sea Dios, el escritor, eh, en gran parte fue Edras, en gran parte fue Edras. Pero no, como le decía la clase pasada, abarca un periodo muy largo. Estamos hablando desde la primera tramitación con Zorobabel hasta los últimos versículos de Nehemías han pasado casi 100 años. Entonces, Edras tiene que leer una buena recopilación de antecedentes que después fueron complementados con Nehemías y quizás hasta un tercer caso que podría ser el cronista. Pero en mi modo personal creo que la mayor parte del libro lo escribió Edras. Como al principio pensábamos con el ejemplo de Josué, que no escribió todo el libro de Josué,
porque sale rata hasta su muerte. Lo mismo pasó con el Pentateuco, con Moisés. Eso es lo que yo pienso. Como que hay un complemento entre las cosas. Ya, vamos a la número 3. La número 3 dice, ¿qué ha hecho Tamara Eskenazi? ¿Qué ha hecho Tamara Eskenazi? Pastor, ¿la contesto? Ya, Manaida. Ella ha unido todos estos capítulos bajo el concepto de la construcción de la casa de Dios en Jerusalén. Este tema anunciado en Esdras 1 del 1 al 4, se desarrolla en las 3 secciones ya enumeradas. En Esdras 1:6 se construye el templo, casa de Dios. Luego en Esdras 7 al 10 se edifica el pueblo judío como casa de Dios. Y en Nehemías 1:6 se levanta la muralla para encerrar toda Jerusalén como casa de Dios. Ya. Ella une todos estos capítulos bajo el concepto de la construcción de la casa de Dios. En el fondo lo que hizo Tamara Eskenazi fue aumentar, expandir el concepto que se tiene de la casa de Dios, ¿cierto? Eh, a través de Nehemías no es solamente el templo físico construido en Jerusalén, sino que de Edras está el templo, en Nehemías se construye la ciudad, el muro, y después ella incluye a toda la gente misma como parte del templo de Dios. Y eso es muy interesante porque nosotros vamos a lo que Pablo dice en 1 Corintios, ya el templo, de hecho y lo que dice el Señor en Isaías 66, ¿quién me le podrá construir un templo de mano que lo contenga? Dice, el cielo es mi trono y la tierra, cierto, es mi estrado. Pablo nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora la iglesia es donde está la presencia de Dios. La iglesia no es solamente un templo, sino que son todas las personas que han creído que Jesucristo es el Señor, cierto, y que Él es el Salvador. Es muy lindo ese concepto de la casa de Dios. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta o complementar? Esta señora, además, en una monografía que hizo, tomó ¿cómo se llama? Las, las genealogías que aparecen Mm, en EDRA y las listas de repatriados, digamos, y la usó como una estructuración para decir son libros que era uno solo. También era un argumento que ella usaba para darle unidad a ambos libros. sí. Y ella Formó una era, inclusión, ¿cómo? formó una inclusión que Claro. marca el relato de los 3 retornos. Ella es profesora de teología hebrea, es judía. Es interesante el tema ese. Ya, vamos con la número 4. Describe el orden cronológico de Edras y Nehemías. Pueden haberlo sacado del libro, pueden buscar la información en internet. ¿Cuál es el orden cronológico? Porque ah, hay algunos, ¿cierto?, que dicen que Nehemías es anterior a Edras, y la Biblia, ¿cierto?, nos presenta primero a Edras que Nehemías. Entonces, ¿cuál es el orden cronológico de Edras y Nehemías? ¿Puedo responder yo, pastor? Y hermana Verónica. Dice, según el texto bíblico, estoy repitiendo lo que dice la lección, Esdras ¿Ya? retornó a Jerusalén en el año 7 de o sea, en el 458 antes de Jesucristo, y Nehemías en el
año 20 del mismo rey, o sea, en el año 445 antes de Jesucristo. Este orden también ha sido confirmado por los estudiosos, porque entraña menos problemas que la inversión del orden también analizado. Me gustó lo que leí porque la verdad es que la semana pasada quedé medio confundida y como que con la nueva explicación y releyendo también me gusta ese orden, aunque no sea una súper estudiosa. Está con el orden, usted está conforme con el orden tradicional y no con el orden que se dio hace Sí, un par de años atrás, un par de décadas atrás. exacto. Ya. Muchas gracias, hermana Verónica. ¿Alguien más tiene alguna otra visión con respecto al orden cronológico de lo que sale relatado tanto en Edras como en Nehemías? Yo estoy de acuerdo con la hermana Verónica, pero me faltó el primer retorno, el año 538. Hay un Ese primer con, retorno sí, con que Zorobabel y el relata, que relata Edra los primeros capítulos. sí, Sí, fue con Ciro, el primer retorno, con solo Gabel. con Zorobabel y sumo sacerdote José o Jesúa, como también le pone el dicho. Pero en español es Josué, el sumo sacerdote. Ya, vamos a la pregunta número 5. Y aquí, más que leerlo del libro, que es lo que estuvimos hablando hace un poco atrás, ¿cuáles son las enseñanzas que sacamos de Edras y Nehemías? ¿Qué enseñanzas saca usted de este libro? O de estos dos libros, mejor dicho. Las que sale el libro y después usted me dice qué enseñanza sacó usted para usted. Les escucho. Primero, pastor, lo que No, Jorge. yo saqué más o menos fue la fidelidad de Dios, que cumplió su promesa de traer de regreso a los exiliados de Babilonia a Amén. Jerusalén. La importancia de la palabra de Dios, y Edra dedicó su vida a estudiar y enseñar y obedecer la ley de Dios. El liderazgo también que tuvieron ellos, Edra y Nehemías, fueron líderes con características notables, dependían de Dios, actuaban con integridad, servían al pueblo antes de buscar beneficio personal, tomaban decisiones difíciles pero con valentía. La oración como fundamento, la perseverancia frente a la oposición y la unidad del pueblo de Dios y el arrepentimiento y la renovación que tenía con el pueblo de Dios, con el pacto con Dios, con la palabra de Dios. También está la santidad en la vida cotidiana, la restauración integral. Todo eso estaba dentro de lo que nos enseñaba en este libro. Gracias, hermano Jorge. Muy buen análisis. Gracias por compartir lo que el Señor le mostró al leer este libro y estudiarlo. ¿Alguien más quiere compartir qué cosa fue las enseñanzas que sacaron de los que no han hablado? Yo sé que muchos están en su trabajo, no pueden hablar, pero los que Ya, otros presentes, ¿alguien más quiere compartir? de los Hermano que no han, Israel. de los que no han hablado. Bueno, siempre hay un llamado universal que es el que está presente desde siempre, que es el llamado al arrepentimiento. La palabra, ya sea en cualquier parte que uno está leyendo, eh, siempre vemos el pueblo pecó, el pueblo tiene que arrepentirse, se ha roto el pacto y obviamente hay que renovarlo, hay que arrepentirse, hay que humillarse y hay que volverse a Dios. Ese llamado es un llamado que está presente, digamos, hasta el día de hoy. O sea, que es lo que prácticamente tiene que hacerlo tanto la iglesia cuando ha pecado, eh, el pueblo, obviamente, en ese momento, el pueblo de Israel también tenía que arrepentirse porque tenía que darse cuenta también. O sea, no se había dado cuenta, o más bien le había dado rienda suelta, se había acostumbrado a otro estilo de vida y tenía que darse cuenta, obviamente, de que había pecado contra Dios, porque volvemos al pacto, volvemos a las promesas, Dios no había cambiado y claramente había que arrepentirse. Gracias.
Gracias por su análisis. Ese llamado es universal, es cierto. Aquí hay muchas cosas que podemos aprender como iglesia, aplicar como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Alguna otra hermano que quiera compartir? ¿Qué fue lo que Pastor, aprendieron? bueno, Hermano Giovanni. sí, cortito, bueno, ya es, una enseñanza, ya lo dijeron el hermano Jorge, hermano Israel, y también yo creo que un ejemplo en el capítulo 3 de Nehemías, también yo noté sobre ese como, bueno, trabajo en equipo, o sea, del pueblo, o sea, aparecieron decenas digamos, de personas y familias que colaboraron para la sección del muro. Y ahí uno puede ver que nadie hizo toda la obra solo, ¿me entiende? Cada uno cumplió la tarea que Dios le dio. Y claro, nosotros somos un cuerpo, nosotros no somos llaneros solitarios, no trabajamos solos, sino que trabajamos, hay un cuerpo de Cristo, hay un pueblo, hay una iglesia en el cual juntos tenemos que seguir adelante, no aislarse, eh, vivir en comunión, amándose, apoyándose, animándose, así también como Nehemías también animó al pueblo. Entonces nosotros como pueblo tenemos que hacer eso, tenemos que seguir ese ejemplo. Somos el cuerpo, no estamos solos. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más quiere compartir? Estamos trabajando ya con la pregunta número 7. En el fondo es qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que más nos llama la atención. ¿Alguien más? Bueno, hermano Dinko, ¿va a hablar? ¿No? ¿Mm? No, de la enseñanza, la verdad es que de todo lo que más me marcó es como comenzó la hermana Pamela, creo que fue la que decía, eh, ¿podrá el pueblo mantenerse fiel? Y creo que la respuesta, como bien decía, está en el Nuevo Testamento, no depende de una persona. Y eso es lo importante, que tanto el pueblo de Israel, bueno, y, y nosotros hoy día estemos conscientes de eso, que no depende de una persona, que no depende de un pastor, no depende de un personaje o un líder específico, sino que del compromiso propio de nosotros frente al Señor. Y fue, yo creo que el comprender que somos realmente templo del Espíritu Santo, que somos la casa del Señor, marca una diferencia en el comportamiento que tenemos que tener en el cuerpo de Cristo. Eso para mí fue importante dentro de la enseñanza. El pueblo, en el caso del libro de Nehemías, tenía que entender que los líderes no son eternos en ningún caso, y nosotros también lo tenemos que entender. Y eso me hizo clic, eso me gustó mucho. Gracias. También llama la atención, ¿cierto? Que como decía el libro, que al final el que quedó fiel al Señor, permaneció fiel, fue Nehemías nomás, en el libro. Pasa lo que pasó Perdón, antes. y ¿Sí? Y Estaba, Dios sí, permanece fiel. sí, no es hombre para que Es se que eso es arrepienta. lo que nos da a nosotros, aunque Ujú. nosotros no permanezcamos fieles, Dios sigue siendo fiel. Claro. La- los sacerdotes, los levitas, los escribas terminaron siéndose desviados y como leíste tú en el final del capítulo 13, es muy fuerte lo que dice Nehemías, a pesar de que fueron separadas las familias, de que el Señor les prohibió casarse, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Límpielos, pues, de todo extranjero. Y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases, cada uno en su obra, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. O sea, cuando
se lee el capítulo 8. Recuerda que trata el capítulo 8, que trata de la lectura de la ley, cómo el pueblo se conmueve y estuvieron orando, llorando, y ese avivamiento que se da. Uno puede pensar de que de ahí en adelante el pueblo de Israel se iba a mantener fiel por siempre, porque vieron cómo el Señor les permitió reconstruir el templo, construir la ciudad, construir sus casas, vieron la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. Ya había separado a las familias extranjeras, habían entendido que no pueden casarse con otro extranjero, pero no duró mucho. La corrupción del hombre, la corrupción que el pecado hace en el hombre es grande. Si no estamos firmemente asidos del Señor y no somos templo del Espíritu Santo, las futuras generaciones van a desviarse si nosotros no ven la fidelidad al Señor, si nosotros no ven esa dualidad que se vio en el pueblo de Israel y que se ve en muchos cristianos o pseudo cristianos, que con una cara alaban al Señor, pero con otra sirven al mundo. ¿Cuánta gente que el domingo va a la iglesia, alaba, canta, predica, y en su semana corre el Señor? Es como mucho. Y eso es lo que llama exhortar. A mí me llama mucho cómo termina Nehemías, porque me recuerda mucho a cómo termina Josué. Cogeos hoy a quien sirváis. Y ojalá que nosotros no terminemos como terminaba en el libro de José, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Tenemos que aprender de Josué, tenemos que aprender de Nehemías, de Esdras, que ellos no hicieron lo que mejor les parecía, y hicieron lo que le agradaba al Señor. Y eso es lo que demanda el Señor. Como leían en Isaías 66, un hombre que tiemble ante la palabra del Señor. Ya, mis hermanos, no sé si hay algún otro comentario antes de terminar la clase. Sí, pastor, me llamó Hermano Jorge, la atención, por ejemplo, el 4:17, que dice a los que ¿ya? edificaban en el muro, los que acarreaban Ujú. y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. O sea, era tremenda la oposición que había y ellos trabajaban. Pero esto también nos presenta el servicio y el trabajo para edificar el reino de Dios y la espada, la palabra para en cualquier momento enfrentar nosotros al enemigo o dar también, como defender nuestra fe. Nosotros igual lo mismo, trabajar con una mano para el reino de Dios, pero con la otra también tenemos que defender el reino de Dios, estar dispuestos y preparados para hacerlo. Y eso es importante. O sea, era tremenda la oposición que había en la muralla, era peligroso también, y en estos días también pasa lo mismo. Para construir el reino de Dios no es fácil, es difícil, pero debemos estar preparados también para poder defender el reino de Dios. Ese hermano Jorge, muy buena su reflexión. Bueno, el Señor espera que demos lo mejor de Él y que estemos, como dice Pablo en Efesios, preparados para dar la buena batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, pues, ¿cierto? Y espirituales, que nos pongamos la armadura de Dios. Ellos se pusieron con una espada, trabajaban, con otra velaban, y nosotros tenemos la espada del Evangelio, tenemos la armadura de Dios para estar preparados, que no nos pille desprevenidos. A mí me llama mucho la atención que en otro capítulo, no me acuerdo cuál era, que dice que no se cambiaban la ropa, dormían con la misma ropa, y solamente se la cambiaban para lavarse. O sea, estaban preparados para recibir el ataque a cualquier hora del día o cualquier hora de la noche. Y en Y eso en el capítulo nosotros 4. parece. Y ahí nosotros tenemos que estar también como ellos preparados, con el armadura de Dios puesta, porque los ataques van a venir en cualquier momento. Gracias, hermano Jorge. ¿Algo más? Ya. Recordarle que ya la próxima semana tendríamos la última, el libro de Ruth. Léanlo, analícenlo, es un libro muy lindo. Y con eso estaríamos terminando este módulo de libros históricos. ¿De usted parece que es?
Dígame, ¿o no? ¿cómo? Sí, sí, Aida. Sí, hermano, Aida. Es Esther, no es Ruth. Ay, sí, perdón, Ruth, ya lo analizamos, el libro de Ya lo Esther. vi. Sí, sí, tienes razón, algo no me coincidía. No, yo creo que a esta hora del altura del día ya estoy muy cansado. El libro de Esther. Vamos a terminar. Ya recuerden que tienen que entregar sus trabajos